Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Hoy desde un gimnasio grabando. Y quiero hacerles como tal una masterclass en relación de cómo optimizar la pérdida de grasa. Yo sé que es un tema que a muchas personas les va a interesar y muchas personas les va a servir. Entonces debemos entender como tal que el tejido graso es un sustrato energético el cual el cuerpo lo va a optimizar cuando vea la necesidad de hacerlo por diferentes mecanismos, por una predisposición hormonal y un balance a nivel energético. Entonces, digamos, herramientas que se utilizan muy comercialmente o comúnmente para perder tejido graso, pues es el cardio. Y digamos que en una de las mentorías que yo tuve con mis usuarios, les explicaba que el entrenamiento cardiovascular es una herramienta, pero que también se tiene que ceñir sobre unos parámetros específicos para poder optimizar como tal el resultado. Es importante entender que la optimización del tejido graso cuando se está haciendo un entrenamiento cardiovascular tiene que estar aproximadamente la frecuencia cardíaca sobre el 65 al 75% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, para eso, digamos que para optimizar como tal el resultado, sería ideal calcular o monitorear mi frecuencia cardíaca durante este mismo, y que también el tiempo de ejecución sea aproximadamente de 30 a 1 hora, para que como tal suceda ese proceso donde el cuerpo empieza a mandar una señalización para que se optimice como tal y supla ese requerimiento energético a través de los sustratos o del tejido graso. ¿Cómo sucede como tal todo este proceso metabólico? Hay unas interacciones hormonales relacionadas con el glucagón, relacionadas también con adrenalina y el cortisol, en el cual el cuerpo o estas hormonas lo que hacen es destruir la molécula de triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos son 3 moléculas, por eso se llaman así, triglicéridos. Lo que hace es que este tipo de hormonas ayudan a mejorar como tal la descomposición de esta misma, y lo que hace es que a través de la albúmina, que es la proteína más abundante en sangre, sea transportada y sea llevada hacia la mitocondria. Cuando es llegada a la mitocondria, esta la puede transferir en ATP y se va como tal a transformar o va a ser funcional para cumplir un requerimiento energético. Ya sabemos que el ATP principalmente está encargado con temas de contracción muscular, movilidad. Bueno, es un sustrato que también va a pasar por un ciclo de Krebs y bueno, tiene otros mecanismos también, y después se va a exportar y se va a desechar como CO2, pero digamos que básicamente así es como sucede el proceso de grasa, el proceso de optimización de pérdida de grasa. Entonces, cuando entendemos esto, debemos de ceñirnos también a los parámetros básicos que estamos haciendo cuando queremos mejorar el resultado. Entonces, en el cardio, importante para poder como tal que el cuerpo tenga ese balance en donde hay un entorno hormonal adecuado y donde ocurren diferentes mecanismos energéticos, pues tenemos que, digamos, en el momento de hacer el cardio, ceñirnos sobre ese parámetro cardiovascular y sobre ese tipo de tiempo, ¿sí? 30 a 1 hora. Hay otros tipos de cardios que también se utilizan, que es el cardio HIIT o el cardio interválico, lo cual también tiene un respaldo bastante amplio hacia la relación de lo que puede mejorar como tal la optimización de la pérdida de grasa. Lo que se hace principalmente aquí es que se tienen periodos altos de intensidad por periodos establecidos también de baja intensidad. Digamos que el manejar un proceso cardiovascular de manera cíclica se va también a tener una relación directa sobre los mecanismos que van a actuar sobre la pérdida de grasa. Entonces, digamos que son como las dos herramientas a nivel de cardio que se pueden implementar. Uno es el cardio LIS y otro es el cardio HIIT, que se pueden implementar ceñiéndonos como tal a estos parámetros que nos van a optimizar los resultados en relación a mejorar la pérdida de grasa o la beta oxidación del tejido graso. Otro parámetro pues sumamente importante como tal para poder activar este tipo de hormonas, ya saben que principalmente pues la hormona más encargada de mejorar como tal la pérdida de grasa o que se optimice como tal el transporte de esta misma es el glucagón, es la hormona antagonista de la insulina. Es decir que para poder como tal mejorar la sensibilidad y optimizar la segregación de esta misma, tenemos que mantener los niveles de insulina bajos. Entonces, por eso digamos que es muy importante realizar el cardio bien sea en ayunas o después de entrenar, con el fin de optimizar la predisposición hormonal que se va a tener para quemar tejido graso, para perder tejido graso. Cabe aclarar que la actividad cardiovascular en cualquier momento va a ser eficiente.
principalmente pues porque nos va a generar un fortalecimiento a nivel cardiovascular. Pero si lo queremos relacionar en relación a la pérdida de grasa, los dos mecanismos o los dos tiempos en donde es más óptimo como tal realizarlo sería en este momento, en ayunas o después de entrenar, porque los niveles de glucógeno están bajos por la demanda energética, bien sea que hubo durante el entrenamiento o porque venimos de un periodo largo de ayuno cuando lo hacemos en ayunas. Entonces serían parámetros básicos para poder optimizar la pérdida de grasa. Hay otros también errores muy comunes que de pronto se sobreentiende y no se piensa, y es que en relación también a lo que estábamos hablando de la actividad cardiovascular, que de pronto porque se exija más o se corra mucho o se sude mucho se está perdiendo más tejido graso. Y recuerden que la sudoración es solo un mecanismo de refrigeración que el cuerpo tiene para cumplir como tal esta función. No tiene absolutamente nada que ver la sudoración con la efectividad que pueda haber hacia mejorar como tal la pérdida de grasa. Entonces hay parámetros o comportamientos que de pronto tenemos que quitarnos y ceñirnos principalmente hacia la fisiología y hacia el comportamiento de manera detallada, científica, de cómo actúa el organismo y cuáles son sus mecanismos de acción. Otro error que de pronto se comete o se sobreentiende y que de pronto tiene más que ver con a nivel de nutrición, que ya sabemos que como tal para optimizar el tema de la pérdida de grasa en nutrición pues tenemos que tener un balance ideal, adecuado. Principalmente los macronutrientes que tienen que estar ligeramente restringidos tienen que ser los carbohidratos, principalmente optar por carbohidratos fibrosos como pueden ser los vegetales o algunos carbohidratos complejos como puede ser el arroz, la avena, la pasta, que también contienen un aporte significativo de fibra, pero digamos que en cierta medida sería como el macronutriente más limitado que tiene que estar dentro de nuestro protocolo de alimentación. Asimismo, pues como se sobreentiende, también tenemos que tener una buena ingesta de proteínas. Las proteínas van a cumplir con un factor de saciedad y eso va a hacer que tengamos un balance nutricional adecuado. Todas estas herramientas y todos estos mecanismos de acciones hormonales, si no están alineados con un complemento a nivel nutricional, no van a servir absolutamente de nada. Digamos que para que se interactúe como tal las hormonas que son relacionadas y los sensores nutricionales que se activan también para mejorar como tal mecanismos de oxidación del tejido graso, pues van a estar inhibidas, van a estar sobresaturadas por mala alimentación, por sobreinformación y por sobretrabajo que se le da a través de esta misma. Entonces digamos que como tal, partiendo desde esa funcionalidad y desde ese parámetro básico de la alimentación en donde restringimos como tal el consumo de carbohidratos, tenemos una alta ingesta de proteínas y una alta ingesta también en grasas saludables, pues estamos dando como tal un balance eficiente, más allá complementándolo con el trabajo de pesas. Ya sabemos que también otro factor importante también es mejorar como tal el entrenamiento de pesas o darle como tal prioridad al entrenamiento de pesas primero que al entrenamiento cardiovascular. El entrenamiento de pesas va a tener un impacto sobre el metabolismo más significativo, va a tener un gasto energético más prolongado y en esta misma manera también vamos a mejorar como tal la optimización del resultado de perder tejido graso. Entre más músculo también consigamos, más vamos a poder tener un mayor gasto energético porque nuestra tasa metabólica basal va a aumentar. Y por esta misma razón, pues digamos que entre más músculo tengamos, menos predisposición de acumular tejido graso va a haber. Entonces, importantísimo que ciñamos también este tipo de información hacia el tema nutricional, hacia el tema del entrenamiento, sabiendo que hay parámetros y de pronto prioridades en la escala para poder generar como la integralidad hacia buscar este tipo de resultado. Y por último, el mito de pronto que también se comete aún y que no sé por qué en la industria fitness y en la industria moderna se entendió mucho, se vendió mucho la idea, que yo en realidad en un tiempo atrás, cuando estaba comenzando principalmente, lo hice, fue el tema de comer muchas veces en el día o principalmente pensar que por comer muchas veces en el día se iba como a sobreestimular el metabolismo o se iba a acelerar el metabolismo o se tenía que hacer de esta manera. Digamos que cuando una persona quiere mejorar su composición corporal o perder tejido graso, entre menos activación de la insulina tenga, muchísimo más predisposición para perder tejido graso va a tener. Entonces es importante también que se entiendan que el cuerpo humano a través de la historia, prehistóricamente, pues pasaba tiempos muy largos de ayuno hasta cuando conseguía su alimento. Digamos que eso que se entiende de que no, yo tengo que comer cada tanto tiempo para no perder tejido muscular o que me siento mal, pues son mitos, ¿no? De pronto la persona que se sienta mal es porque hay un tema metabólico de base en relación de pronto con su balance
de glicemia en sangre, que eso también habría que detallarlo y que mirarlo obviamente con un médico. Y el tema de pronto de estar con el miedo de que se vaya a perder masa muscular porque no se está comiendo recurrentemente, solamente es un mito. Desde que se tenga como tal un balance nutricional adecuado y si está encaminado a la pérdida de grasa, esto va a suceder sí o sí. ¿Qué sucede y por qué de pronto pues se hace o se hacía o en algunos casos se debería hacer? Por ingestas muy altas de comida. Obviamente pues digamos que de repartir una ingesta calórica en diferentes comidas en el día cuando son muy elevadas pues va a mejorar como tal el factor de digestión, pero digamos que más allá de eso no va a tener ninguna función en relación a la pérdida de grasa. Entonces estos son algunos conceptos básicos que les puedo aportar, que les puedo dar de manera solamente con el fin de ayudar, de colaborarles con sus procesos. Espero que todo este tipo de información la puedan plasmar, la puedan ir aplicando, sean muy palpantes y muy sensitivos con sus procesos. Y bueno, ya saben, cualquier cosa, la información de asesorías las podemos manejar por el interno. Pueden dejar sus comentarios aquí abajito. Espero que se suscriban, le den like y lo compartan.